Y se estima que 17,000 nuevos casos de cáncer de mama son detectados anualmente en México, por lo cual es una de las enfermedades más mortales para las mujeres. Y aunque existen muchas tecnologías para detectarlo, la más popular ha trascendido en el área de la genética, pudiendo pronosticar este procedimiento en fases muy tempranas. Hoy hablaremos de una de estas nuevas tecnologías en específico para detectar el cáncer. Vamos directamente con la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestro invitado. La detección temprana es fundamental para tratar y afrontar un diagnóstico de cáncer de mama. Se estima que el cáncer diagnosticado en etapas tempranas se cura en un 95% de los casos. En México, el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre la población femenina. Se estima que 17,000 nuevos casos son detectados anualmente en México. La realización de estudios es determinante para el pronóstico sobre el avance de esta enfermedad en los pacientes y las alternativas de tratamiento. Por esta razón, los hallazgos científicos y adelantos tecnológicos juegan un papel esencial en la detección. En los últimos años, se ha desarrollado tecnología que permite localizar y tomar tejido con equipos estereotácticos, los cuales reducen el número de biopsias quirúrgicas para los casos que sospecha imagenología. Algunas de las tendencias en salud se enfocan en el conocimiento profundo de los procesos celulares, la identificación de blancos terapéuticos y la fabricación de medicamentos diseñados para atacar las alteraciones celulares. Una de las técnicas recientes es la biopsia líquida, con la cual se pueden detectar células cancerígenas en los vasos sanguíneos mediante la toma de muestra de sangre o saliva, además de que se puede vigilar el avance de esta enfermedad y guiar las decisiones médicas sobre el tratamiento. Otra innovación es la tecnología 3D, la cual, de acuerdo con estudios médicos, ha resultado más efectiva que las tomas de mamografía tradicionales. Esto debido a que se puede eliminar los problemas de superposición de tejidos, ya que se reconstruye digitalmente la mama para obtener una imagen tridimensional, con la cual se puede apreciar y evaluar las lesiones con mayor eficacia. Muy bien, vamos a platicar de este tema. Ya está con nosotros en el estudio de Código Salud el doctor Joseph Pérez González. Él es cirujano oncólogo. Le agradezco que esté con nosotros precisamente para ampliar esta información. Importante saber que existen ya nuevas tecnologías, nuevos procedimientos para detectar de manera oportuna cualquier tipo de cáncer. Si es cáncer de mama, por ejemplo, qué bueno que se hable de esto. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, es muy importante hablar sobre cáncer de mama. Es una pandemia, a nivel internacional es el cáncer más frecuente en la mujer y también el más mortal. Por eso tenemos que enfocarnos en algo importante. Nuestra mayor oportunidad en el cáncer de mama es la detección temprana, es la detección antes de que se vaya a otros órganos. Entonces, conforme va evolucionando la medicina, se han ido buscando algunas técnicas para tratar de detectarlo antes de que nos dé algún síntoma, que esa es la base de esta plática. Normalmente lo que se hace es la mastografía y el ultrasonido en pacientes mayores de 40 años. La mastografía busca algunas imágenes que se pueden corroborar con el ultrasonido. En esto nos basamos, por ejemplo, los nódulos o los ganglios, que tienen imágenes que pueden ser más características por el ultrasonido. En ocasiones hay pacientes que no se logra detectar con estos dos métodos las lesiones y ya cuando llegan o acuden con nosotros el especialista ya tienen una enfermedad avanzada. Entonces han ido surgiendo algunos métodos que hacen más sensible esos métodos de diagnóstico para que realmente detectemos a más pacientes en una etapa inicial, cuando todavía el cáncer no nos da algún síntoma, algún dato importante. Dentro de estos surgió también la resonancia magnética de la mama. Entonces es un estudio que se utiliza bastante, que también está recomendado. Hay población que tiene algunos factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Por ejemplo, los que tienen descendencia judío-askenazi tienen mutaciones ya detectadas que se llama BRCA. En estas pacientes tiene que hacerse una vigilancia más estrecha y entonces ocupamos el método de resonancia de la mama para detectar lesiones cuando son más pequeñas. Conforme va evolucionando, surgieron otros tipos de estudios radiológicos. Nos basamos mucho en los estudios radiológicos. ¿Por qué? Porque necesitamos una muestra del tejido para saber qué tipo de cáncer es.
No es suficiente saber que es cáncer, sino saber la histología. Histología se refiere al tipo de células que lo originaron y eso nos va a decir un comportamiento. Si ese tumor va a ser sensible a ciertos medicamentos, a lo mejor a la quimioterapia, o expresa algunos receptores, hay uno que se llama HER2, que tiene que ir de la mano de un medicamento que se llama trastuzumab. Pero hay algunos tumores que no responden a estos tratamientos médicos y el tratamiento inicial, aunque sea agresivo, tiene que ser quirúrgico. Claro, a esto entiendo, por ejemplo, la aplicación de la biopsia. Por eso es importante tomar una muestra del tejido del tumor para que ustedes, los especialistas, conozcan a detalle, con certeza, de qué tumor se trata y cómo atacarlo. ¿Es correcto? Ahora, correcto. De estas primeras 3 pruebas o 3 mecanismos para detectar a tiempo, incluso vamos a incluir el tradicional, que sería que la mujer se toque, que muchas veces es ella la que se detecta la bolita y es así como acude directamente con ustedes para que puedan descartar o dar certeramente un diagnóstico. Bueno, funcionan, están muy bien. 3 de la mano, una es independiente de la otra. ¿Cuál es la recomendación, por lo menos, de estas pruebas tradicionales? La recomendación es, a partir de los 20 años, toda mujer debe de conocer cómo es su seno. Entonces debe conocer esas características donde va a detectar si hay algo anormal. Si me cambió la piel, si se me retrajo el pezón, si encontré alguna bolita, nódulo, si tenemos ganglios en la axila inflamados. Entonces estos son datos de alarma que nos harían acudir rápido al médico para llegar a un diagnóstico. Esto es a partir de los 20 años, cada año por un especialista, y la mujer el día 7 de su menstruación lo tiene que realizar. Esto nos va a hacer que ella se conozca, pero también existe la mastografía y el ultrasonido a partir de los 40 años. Por eso te preguntaba, doctor, ¿es importante que se haga este tipo de revisión contando estos 2 mecanismos, mastografía y el otro procedimiento? El ultrasonido. ¿Es importante que se hagan los 2 o solo uno es suficiente? Uno es complementario del otro. La mastografía es el principal a partir de los 40 años, porque a partir de los 40 años la mama se va haciendo más grasa, disminuye esa glándula, lo que hace es que se vea de mejores características en la mastografía. Si tú lo haces antes de los 40 años, la mayoría se va a ver muy blanca. Por eso tiene que completar, digamos, de alguna manera, un estudio con el otro. Exactamente. También, por mastografía tú puedes ver una bolita, un nódulo. Y esa bolita, si tú le haces un ultrasonido y te cambian las características, aunque por mastografía quizá tengas solo que vigilarte, con el ultrasonido sí serías candidato a hacer una biopsia, que también el ultrasonido puede dirigirte para realizar esa muestra del tejido cuando no se toca adecuadamente, cuando tú quieres tener más precisión. Entonces ocupas el ultrasonido, diriges la toma de biopsia, que es muestras. Tomamos normalmente por Trucut. Trucut es una aguja especial que activa el mecanismo, entra al tumor, saca el fragmento, nunca estuvo en contacto con los demás tejidos y nos da fragmentos de buen tamaño que puede hacer estudiar todo lo necesario ese tumor. Claro, ahora, estamos hablando hasta este momento de los procedimientos tradicionales de diagnóstico. Así es. ¿Qué hay de las nuevas tecnologías? ¿Qué tan cierto es que influyen mucho ahora los estudios genéticos, los estudios del ADN de las personas, de las familias incluso, para conocer con tiempo de anticipación si una persona puede padecer algún tipo de cáncer y específicamente un cáncer de mama? ¿Qué se está haciendo en la actualidad? En la actualidad ya existe y en México existe. Hay algunas recomendaciones que si tú tienes algún antecedente importante de carga genética de mama, por ejemplo, 2 familiares de primer grado, la hermana, la mamá, es una indicación para que vayas a asesoramiento genético y de ahí enviarse algunas pruebas en donde tú buscas mutaciones que ya han sido detectadas que te van a desarrollar con el tiempo cáncer de mama. De las más frecuentes son las mutaciones BRCA1 y 2, que aunque hay población generalmente judías que nací, hay población mexicana que tiene también cierta mutación. Entonces, si se identifican con estos estudios que existe ese cambio en el código genético, entonces se pueden dar recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones existe la cirugía reductora de riesgo. ¿Qué es esto? Se retira todo el tejido mamario antes de que desarrolle cáncer, y las técnicas también pueden incluir reconstrucción. Entonces el impacto estético es menor, ya que
conservas el complejo areola-pezón, la mayor piel. Y evitaste la aparición del cáncer, que fue, me imagino, el caso de Angelina Jolie, más sonado a nivel mundial por ser una persona popular, es decir, una actriz, ser famosa, que se hizo esto precisamente. Pero a lo que voy, doctor, lo que ella se hizo y lo que otra mujer se puede hacer es un estudio sanguíneo y mediante el análisis de la sangre se puede conocer el ADN de la persona y anticiparse debido a las circunstancias familiares, etcétera, a un cáncer. Sí, bueno, puede ser desde la sangre, pero también puede ser en la saliva. En la saliva también. En la saliva. Lo que se identifica, hay diferentes estudios, se identifican el código genético que puede ser desde la saliva, pero este es un estudio de mutación, es un estudio para saber el riesgo que tiene la paciente. Esto puede ser sanguíneo, puede ser, te comento, en la saliva, pero existen otros estudios. Ahorita se está implementando y se están corriendo estudios para saber si las células circulantes de tumor, nosotros podemos tener células con cáncer circulando, pero no quiere decir que nos va a dar. O sea, están circulando por todo nuestro organismo, por el torrente sanguíneo. Así es, pero tenemos mecanismos que van a evitar que esto se desarrolle. Es algo quizá complejo porque no es para asustar a la gente, no. Son mecanismos normales que tienen las células y que también tenemos mecanismos que van a impedir que esto se desarrolle. Tenemos que identificar cuáles de esas células sí van a generar un riesgo o van a desarrollar un cáncer. Entonces se está investigando qué pacientes realmente va a impactar estos estudios para detectarlos antes de que desarrollen o como vigilancia. ¿Por qué? Porque también tenemos pacientes que respondieron completamente al tratamiento, que en este momento no hay cáncer, que se considera quizá curadas, pero que dentro de su vigilancia podría detectarse estas células, estos procedimientos en el plasma sanguíneo para detectar quiénes pudieran recurrir, dónde pudiera regresar esa enfermedad y tratarla antes de que dé síntomas, antes de que tenga mayor carga tumoral. Entonces, en este caso estamos hablando de un procedimiento de análisis de plasma, ¿no? Como lo comentábamos al principio del programa, este es un procedimiento también novedoso que se está haciendo a nivel mundial. Desconozco si ya se esté haciendo en México, usted ya nos lo puede confirmar. Como tal, se están corriendo algunos estudios principalmente en cáncer de mama, como apoyo a otras... Falta la aprobación de las autoridades sanitarias, de COFEPRIS, por ejemplo, y de la Secretaría de Salud. En este momento no tiene una implicación clínica o terapéutica. ¿Qué es eso? Tener esos resultados todavía no se ha desarrollado en qué nos va a ayudar o cómo va a cambiar el diagnóstico o el tratamiento. Suponiendo que se pudiera diagnosticar en este momento una paciente que pudiera tener riesgo de cáncer de mama, bueno, ¿qué implicación tendría? ¿Realmente va a desarrollar en qué lado? ¿El lado derecho? ¿El lado izquierdo? ¿Cómo lo vamos a tratar? Pero desde tu perspectiva como especialista, ¿sí es posible llegar a hacerlo, por ejemplo, conforme vayan avanzando las pruebas clínicas y con todo esto? Te lo pregunto porque el hecho de que nos comentes que por ahí puede haber una celulita o varias celulitas con cáncer que están recorriendo nuestro cuerpo, que no hay que asustarse, que no necesariamente significa que vamos a padecer cáncer o una mujer va a padecer cáncer. Cuando hacen este análisis, me imagino que necesitan equipo sofisticado. Bastante sofisticado. Para que después de obtener la muestra, puedan encontrar dónde anda esa celulita rondando nuestro cuerpo, ¿no? Sí, ubicarla y analizarla. Así es. Y a ver, que no se aloje en un lado, ¿no? Claro. Lo que tenemos que buscar es qué grupo de pacientes se va a beneficiar de hacer esto. ¿Por qué? Porque los costos son altos. Entonces tenemos que buscar esos pacientes, esta población, y saber qué le vamos a ofrecer. Porque te puedo decir, tienes un riesgo, pero bueno, con este riesgo, ¿qué conducta vamos a tomar para que realmente a ti te vaya bien? Para que realmente cuidemos tu salud. Y esos son los pasos que tenemos que hacer poco a poco. Se tienen que hacer los estudios adecuados para que realmente beneficiemos a la población y no por el contrario, la vayamos a dañar porque quizá no sea el tratamiento más adecuado en ese momento. ¿Sí? Muy bien, esto es muy interesante para que la gente sepa que ya la ciencia está avanzando de una manera importante, pero lo que sí quiero aclarar, doctor, es de lo nuevo, ¿qué es lo que sí se está haciendo en México? ¿La prueba de sangre y la prueba de saliva? La prueba de saliva sí se está haciendo, claro. Hay estudios sobre la prueba de sangre que estamos participando con otros países, pero también hay algo importante. Nosotros para tratar un cáncer de mama tenemos que identificar una área, una lesión, ese tejido donde vamos a tomar la muestra para ver qué tipo de tumor es. Entonces existen métodos como el Mami-PET
o la tomografía por emisión de positrones de la mama. Es un método bastante novedoso, digo, ya tiene años haciéndose aquí, pero ocupa un radiofármaco. ¿Qué es esto? Es un tipo de medicamento que pasa por la sangre que lo van a captar las células que sugieren que sea cáncer. Entonces se saca una medida de lo que se ve en este estudio y cuando pasa ciertos niveles te sugiere que es cáncer y lo puede detectar aunque los demás métodos de diagnóstico no estén o no haya salido ninguna lesión, no sea evidente. Entonces con estos métodos ya también se puede implementar una biopsia dirigida a esa área para tomar esas células. ¿Cómo dijiste que se llama este procedimiento? Se llama MamiPET o tomografía por emisión de positrones de la mama. Y ya se está haciendo. Sí, claro. Ese ya se está haciendo aquí en nuestro país. En nuestro país. ¿Tanto en sector privado como público? Sí, también existen en los dos. En los dos, importante. ¿Y eso, por ejemplo, lo puede pedir cualquier mujer o es a determinación del médico? Tenemos que ver el beneficio del paciente. Sí lo puede pedir una mujer, pero tiene que valorarse antes por el médico por el contexto. El estudio lo que nos tiene que llevar es a una terapéutica, una conducta. Si antes tenemos que realizar otros estudios o, por ejemplo, una paciente que se acaba de hacer una biopsia y quiere hacerse el estudio PET, puede cambiarte las circunstancias. Si se necesitan algunas indicaciones, yo recomiendo que vayan con el especialista y de ahí se envíe. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar cierto orden para que realmente nos beneficien los estudios y no nos vayan a llevar por otro rumbo. Interesante lo que dices. Mira, tuve la oportunidad hace unos 4 años de conocer una tecnología rusa que trajo una clínica aquí a nuestro país, clínica particular, por supuesto. El aparato es como si fuera una plancha, pero en lugar de tener la forma de la plancha, es completamente redonda. La volteas y en la parte de abajo vienen puras terminales, que son sensores, como unos 200 sensores con terminal de oro. Sale carísimo. Sí, me imagino. Carísimo, porque todas las terminales son de oro. Entonces, funciona como una mastografía, le llaman mamografía. No le aprieta el seno a la paciente, coloca nada más el aparato en el seno y las terminales de oro inmediatamente mandan imágenes tridimensionales al programa de cómputo y empiezan a ver exactamente igual las condiciones de un seno. Muy similar a una mastografía, muy similar a un estudio radiológico. Así es. ¿Qué tan positivo también es esto? ¿Es bueno? ¿Has escuchado hablar de esta tecnología? Claro que sí, he escuchado también de algunas otras como la termografía de la mama. O sea, hay varios estudios que se están también llevando a cabo. La gente, que eso es bueno, está buscando la forma de detectar la misma ciencia, alternativas, ¿no? Alguna alternativa. Sin embargo, esto es apoyo quizá. En este momento tenemos que verlo como esto, como un apoyo. ¿Por qué? Ok, te sale una lesión por termografía, por cualquiera de los estudios nuevos, en donde quizá no te compriman o sean más accesibles. Exacto. Pero te aparece una área donde probablemente tengas un cáncer. Tenemos que ver la opción de tomar una biopsia. Entonces, para eso, si es algo que no se toca, ¿cómo lo vamos a hacer? Ultrasonido, entonces tendríamos que hacer un ultrasonido para ver si tiene representación ultrasonográfica y guiarlo o si por mastografía. Entonces seguimos insistiendo y según lo que entiendo, siguen siendo estudios complementarios. Así es, son estudios complementarios. No sabemos solo qué vaya no a es pasar. suficiente. No es suficiente. O sea, hay que dejarlo bien claro aquí en la mesa de Código Salud, doctor. Un solo estudio de todos los que hemos hablado, de los que tú nos has platicado, uno solo no es suficiente. Alternativo, tradicional, uno solo no. Siempre hay que confirmar digamos, el diagnóstico con una biopsia, si es el caso, con otro estudio. Correcto. Eso es lo más importante y que son complementarios, pero para el bienestar de la paciente. Nunca te vamos a pedir que te hagas una mastografía porque dé cáncer. Al contrario, es nuestra única herramienta que tenemos que realmente nos va a apoyar a diagnosticar cuando la enfermedad es pequeña, cuando está iniciando y cuando realmente pudiera ser curable. Y todos estos estudios, doctor, siempre la clásica pregunta que surge de las personas, la mayoría afortunadamente ya están acudiendo a hacerse estos estudios. También hay instituciones, el mismo sector salud acerca la manera, sobre todo a comunidades muy alejadas, para que la gente se pueda hacer una mastografía, por ejemplo, etcétera, etcétera. Porque antes, pues bueno, desconocían incluso la misma cultura. A veces todavía hay mucho machismo, los esposos no dejan que las mujeres muestren sus senos a un especialista, ya la mayoría son mujeres también, pero ya ha avanzado.
Así Pero es. la principal pregunta sigue siendo, ¿es caro o es accesible? Están los dos. Lamentablemente están los dos. Hubo un estudio de salud que se hizo acá en México. Ocuparon población de bajos recursos y entonces empezaron a ver cuáles eran las limitantes para el diagnóstico temprano, o sea, el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Y vemos todo lo que comentaste, pero acertadamente. Nuestros tabús culturales, Todavía hay mucho. pero también hay geográfico. Entonces, si tenemos una población muy alejada que no tiene acceso a un estudio de mastógrafo, un ultrasonido, que aparte de eso tiene que ser por un especialista en estos estudios. Exactamente, no cualquiera, pues. Exactamente. Entonces, aunque nosotros realicemos el estudio, viene otra barrera, la interpretación. Necesitamos especialistas, aún especialistas sepan radiólogos, interpretar el resultado Exactamente. obtenido en ese momento. y también a dónde nos vamos a dirigir. Entonces, ya teniendo ese resultado, ese diagnóstico, te comento como paciente, bueno, tienes esto, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde la mando? Y entonces empieza a haber otra barrera que hay que romper. Necesitamos romper todas esas barreras, cerrar los círculos en la atención para que realmente primero se tengan los estudios, todos estos aparatos en las regiones más desprotegidas, porque son las pacientes que más difícil Claro. acceso tienen a la salud. No las dejan ir No las o dejan. por la lejanía, pues Exacto. precisamente no acuden. O lo económico. Exacto. Ellas van a preferir quedarse en casa, cocinar, cuidar al marido, a los hijos, a su salud. Claro, ¿cuánto cuesta? Ya para ir concluyendo Ajá. contigo, doctor. Eh, ¿Cuánto cuesta un estudio de estos? Un Depende de tradicional. esto. Hay alrededor de 800 pesos, hay desde 400. Ahorita en el mes pasado, que fue de concientizar a la población sobre cáncer de mama, que digo, eso debe ser todo el año por las características de esta enfermedad. Entre 400 y Pero más o 800 menos entre pesos. 400 y 800. Busquen la opción más accesible, más cercana, pero que sea con especialistas, porque eso nos va a dar que el resultado de ese estudio sea realmente útil. Sí, por supuesto, y con instituciones certificadas. Así Pues es. doctor Joseph Pérez González, cirujano oncólogo, muchas gracias por haber Gracias estado con por la nosotros invitación. en Código Salud para que nos platiques de manera rápida lo que se está haciendo, lo tradicional y lo que ya viene, la tecnología nueva, los nuevos avances científicos para que la gente pueda ser diagnosticada a tiempo Así y pueda es. curarse de un cáncer, específicamente el de mama. Que tengas un excelente jueves, doctor. Gracias. No te levantes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en Código Salud. Recuerda que tenemos más temas al regresar.